Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema 34. Vamos a hablar sobre conceptos de incidencia, de paralelismo, de inducción al continuo y sobre todo vamos a estar relacionados con geometría. Así que para empezar vamos a introducir históricamente cuáles son todos estos conceptos y cómo surgieron, y a partir de entonces vamos a ver la referencia que podemos establecer con el currículo de educación secundaria obligatoria y de bachillerato. En primer lugar hay que decir que la geometría, la primera geometría que conocemos es la geometría euclidia y recibe este nombre gracias a Euclides y a los libros de los elementos de Euclides, en los cuales Euclides recogió todos los conocimientos sobre geometría de la época y construyó una serie de resultados a partir de 5 postulados. 5 postulados que son los siguientes. El primero de los postulados nos dice que por 2 puntos pasa únicamente una recta. Por 2 puntos pasa una única recta. Ese es el primer postulado. El segundo nos dice que todo segmento rectilíneo se puede prolongar indefinidamente. Todo segmento rectilíneo se puede prolongar indefinidamente. Con lo cual tendríamos una recta, pero eso ya lo sabemos. En tercer lugar, hablamos de circunferencia. Dado un punto y un radio, solo existe una circunferencia que tenga ambos. Solo existe una circunferencia con ellos. En cuarto lugar, hablamos de los ángulos. Y de los ángulos, no de todos los ángulos, vamos a hablar de los ángulos rectos. Todos los ángulos rectos son iguales. Y el quinto lo voy a hacer con un dibujo. El quinto nos dice que si una recta corta a otras dos, vamos a poner una recta corta a otras dos, de forma, esta sería la recta que corta a la recta 1 y a la recta 2, de forma que sus ángulos interiores suman menos de 2pi, pero suman menos de 2pi, de 2 veces un ángulo recto, entonces esos ángulos se cortarán en un punto que está al mismo lado donde encontramos los ángulos interiores, porque los ángulos exteriores serían otros. Estaríamos hablando de los ángulos interiores. Este sería el ángulo exterior. Este es el quinto postulado. A partir de estos 5 postulados las van generando de forma lógica, por medio de cadenas lógicas, van generando por una serie de proposiciones los resultados que conocemos hoy día como geometría euclídea. Pero no es la única forma de construir una geometría. De hecho, hay algunas geometrías que no consideran el quinto postulado de Euclides. Este quinto postulado hay algunas que lo eliminan. De hecho, la geometría que se suele denominar geometría absoluta, la geometría absoluta suele obviar este postulado y por lo tanto todos los resultados que consideran o que dan lugar a la geometría absoluta también se pueden utilizar a la hora de desarrollar la geometría hiperbólica. Como vemos, hay diferentes geometrías dependiendo de qué postulado estemos considerando, de cuáles sean nuestras bases de conocimiento a partir de las cuales vamos construyendo todo lo que conocemos. Y es por eso
por lo que también surge otra geometría que se denomina geometría afín. Y la geometría afín proviene de tener estos 4 postulados e incluir un quinto postulado. El máximo exponente de esta geometría fue Euler y consistía en tener los anteriores postulados siempre y cuando no entre en conflicto, porque al fin y al cabo el tercero y el cuarto no lo vamos a utilizar demasiado, pero digamos que utilizamos los 4 primeros postulados e incluimos un quinto postulado que va a considerar la relación entre la caracterización de rectas paralelas. Si tenemos un punto y una recta, entonces existe una única recta paralela a la que teníamos y que pasa por el punto. Lógicamente. De hecho, es uno de los axiomas que veremos, ya que todos estos axiomas se han visto, se han vuelto a profundizar en ellos en numerosas ocasiones y en numerosas categorizaciones, se han estructurado, se han clasificado y en muchas ocasiones pues, se ha intentado establecer una forma, una estructura formal, rigurosa, para poder trabajar con ello. Si bien el caso de la geometría afín con Euler pues, implica un nuevo cambio en el punto de vista al incluir este quinto postulado. Una geometría que nos va a servir para desarrollar también la geometría de Minkowski en el tiempo y el espacio, que fue la que le sirvió a Albert Einstein en la teoría espacial de la relatividad. Con todo ello, hay que tener en cuenta que los postulados 1 y 2 también son los elementos más comunes de las dos geometrías. Estamos hablando de la geometría euclídea y también de la geometría afín. Son los dos característicos que de hecho hemos comprobado que están en ambas. De hecho, el conjunto de las dos geometrías se puede conocer, se suele conocer como geometría descriptiva o como geometría ordenada. El conjunto de las dos. Estamos hablando de la geometría afín y de la geometría euclidiana. Hay que tener en cuenta, como ya he dicho, que los axiomas de Euclides se fueron trabajando, fueron siendo mejorados por varios matemáticos importantes de la talla de, por ejemplo, de Peano en 1889, de Hilbert en 1899 y de Veblen en 1904. Uno de los autores, de los autores que más marcó fue Hilbert y de hecho la estructura que vamos a utilizar a lo largo de este tema está propuesta por él. Está propuesta por él y por lo tanto también está en una de las referencias importantes que podemos encontrar en la bibliografía, que la podemos encontrar en la caja de información. En cuanto a la relación con el currículo de la geometría en general, hay que decir que según el desarrollo curricular de la LOMCE, especificado a través del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, hay que tener en cuenta que el bloque de geometría hay en todos los cursos para las materias de matemáticas, en ambas modalidades, en los casos en los que hay dos modalidades. En todos los casos aparece un bloque de geometría. Y en este bloque de geometría se empieza desde primero de eso a trabajar los elementos básicos de la geometría del plano, de las relaciones y las propiedades de las figuras del plano, pues si estamos hablando de paralelismo, perpendicularidad, los ángulos que tienen, cómo son los ángulos, cómo se puede trabajar con ellos, con la finalidad de poder describir las figuras, desarrollando la habilidad pues, de clasificar, describir objetos reales y abordar problemas de la vida cotidiana. Si bien la geometría va avanzando, se profundiza en la geometría euclidiana y posteriormente en la geometría afín, y desde luego uno de los principales exponentes en el bloque de geometría es
los ejes cartesianos, donde podemos ejemplificar gráficamente pues, todas las características de las que estamos hablando. Con esto finalizamos la introducción y la relación con el currículo y vamos a seguir con el tema 34, empezando por los elementos básicos de la geometría euclidiana. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.